¿Qué opinas de el tema que dicen siempre de cuidado con lo que pides porque puede que se cumpla, ¿no? O no sé si está relacionado con el tema que tus sueños se hagan realidad. ¿Tú crees que hay un momento que, y sabes por qué lo digo, ¿no? Pero No sé, pero estas chorradas siempre me sacan de quicio. ¿sí? Lo de, lo de si lo deseas mucho, quizá. No, el No, universo ese es el proveerá. punto de vista de quedarte sin motivación, de que a lo mejor te pones un objetivo asumible y llega el momento en que ya lo cumples y dices, ¿y ahora qué? Y lo digo porque igual llegamos, toco madera, ¿no? No toco madera, da igual, pero igual llegamos al objetivo último, quizás, de por el que creamos este podcast en Vale, las vale, ahora próximas sí que sé por qué semanas, lo ¿no? dices. No, no vamos a decir nada para no gafearlo, pero No, yo creo que es motivación para decir, estamos haciendo algo chulo, ¿no? Si le mola al capo del barco de colegas. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. De todas sí. formas, eso de ojo con lo que pides, eh, como todos los refranes y todos los dichos, tiene su lado de cierto y su lado de magufez total. Lo de Esto, magufear, ¿eh? Ya no se usa mucho este término. el concepto En su magufo, día de magufo. Sí, sí. porque ya el 95% de la gente es magufa, creo. Somos todos magufos. Yo creo que sí, pero bueno. Eh, ¿qué te cuentas? ¿Qué te interesa de esta semana? Varias cosas. Yo creo que todavía, de hecho ayer, y ya para terminar de hundir el barco, estaba mirando la definición de genocidio, ¿no? Porque como lo dijiste la semana pasada con cierta convicción, y me llamaba la atención por algo que, digamos que de forma popular puede parecer más o menos evidente, pero yo me preguntaba si sé lo que es un genocidio, ¿no? Todos tenemos una intuición, pero no sé si realmente se adapta a lo que es la definición legal. Entonces, bueno, me pasé un rato discutiendo con Gemini desde el punto de vista más neutro posible. En plan, según las definiciones internacionales y tal. Y resulta que el término fue acuñado precisamente a partir del Holocausto, como creo que todos tenemos un poco la intuición. Y respecto al tema de Gaza, en el 2023 resulta que Sudáfrica abrió una investigación, en este caso contra Israel, ¿no? Por un caso de genocidio contra la Corte Internacional y todavía se está debatiendo. Y digamos que, según la definición, todo cuadra, excepto el tema de intención. Y el tema de intención es como muy difuso, es muy difícil de probar. Entonces, claro, me daba como que todo siempre queda colgando por culpa de que te puedes escapar diciendo que, bueno, en este caso es una operación terrorista, es una operación que estamos haciendo contra Hamas. Y claro, el tema genocidio no está en ningún lado explícitamente dicho, a pesar que muchos dirigentes, ¿no? de Israel pues abiertamente lo admitan, pero en ningún sitio está como declarado públicamente. En el caso del Holocausto sí que era así. Está declarado, ¿no? Como que la solución pasaba en este caso por erradicar al pueblo Es que, judío. claro, es que es muy difícil saber la intención, porque claro, tienes a 15.000 niños terroristas ahí en Gaza, a los que hay que exterminar y matar cruelmente, porque si no, ojo, que se pueden convertir en una amenaza para tu país, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil determinar la intención del gobierno israelí. Pero desde el Para el punto que no de lo haya vista entendido, vamos a poner la etiqueta de sarcasmo por ahí. claro, 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 claro. Pero, quiero decir, desde el punto de vista legal, esto que para cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Parece como muy evidente, pues son declaraciones que ha hecho quién. Yo vi que estas declaraciones exactas las hizo Sí, sí. un político israelí. Ahora, yo no sé qué cargo tiene, y aunque fuese un cargo del gobierno, pues el gobierno puede argumentar que en ningún sitio está como documentado que realmente el objetivo es tal, ¿no? Pero los hechos, como dicen los abogados, a los hechos me remito, señoría. Para determinar la intencionalidad hay que ver los hechos y para eso están los jueces que pueden saber, que tienen sentido común, vamos, y saben ver lo que, más allá de la declaración de intenciones, cuál es la realidad de intenciones, ¿no? Bueno, digamos que este es el fleco legal
que Claro que se desde el punto agarran. de vista... Y ya no hablamos de crímenes de guerra, ni hablamos de la moralidad, de la ética, no, no estoy Ujú. entrando en nada de esto, estoy simplemente desde el punto de vista de si se adapta Sí, al sí. término de genocidio, ¿no? Entonces, digamos que es Bueno, el fleco que queda abierto. es como saltando haciendo el salto dimensional a el quinto aniversario de la muerte de George Floyd, ¿no? ¿Había intención del tío ese que le puso la rodilla en la garganta de matarlo o no? Em, pues hay que determinarlo con los hechos, ¿no? Y que, por cierto, cuando he visto, porque estaba mirando a ver qué había pasado últimamente y he visto que hoy era el quinto aniversario de la muerte de George Floyd, ¿no te parece que hace nada y realmente parecía que hace mogollón de que eso ocurrió? Es como que todo lo que pasó antes de la pandemia o al principio de la pandemia hace 15 o 20 años ya de ello en mi mente y son solo 5. Sí, sí, me has dicho quinto aniversario y me ha parecido como que era algo que había pasado hace muchísimo antes. Claro. Realmente no sé si tuvo tanta importancia a nivel cultural que desencadenó una serie de movimientos que de alguna forma han quedado muy, bueno, pues han sido culturalmente muy potentes, ¿no? Y que luego han desencadenado, no sé, si otros movimientos también, pues que se consideran más izquierdosos, más Mm. day-related, ¿no? Y todo esto. Pero bueno, es que no sé hasta qué punto fue un desencadenante o si fue, digamos, el detonante de algo que ya estaba muy, muy latente, ¿no? En la sociedad. Yo me pregunto qué ha cambiado, ¿no? Porque yo no sé cuál fue la intención, no sé qué pasó con el poli este. La intención, como Lo decimos, es condenaron, muy difícil. creo que lo condenaron. Es muy difícil de determinar la intención, ¿no? Pero como tú decías antes, lo de a los hechos me remito, joder, pues se lo cargó, ¿no? Igual no le tenías que poner la rodilla en la cabeza o en el cuello, no sé Sobre todo cuando exactamente está cómo diciendo fue, no ¿no? puedo respirar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces es un caso de brutalidad policial. Es difícil determinar la intención, si lo quería matar o no. En cualquier caso, está claro que no Pero puedes ahí actuar también así. está el historial, ¿no? Ese policía tenía un historial de abuso, entonces, independientemente de que fuera su intención o que fuese su personalidad la que le llevaba a hacer abuso, volviendo a dar el salto dimensional, nos vamos a Israel y lleva desde el año 47 o no sé, 47 o 57, no recuerdo, machacando a los, no sé cuándo era cuándo fue la Nakba, Era en 48, 47, creo, ¿no? 48, bueno, pues por ahí, que llevamos más de 80 años, o casi 80 años, machacando a los palestinos y sacándolos de sus casas. Yo creo que aunque no haya una declaración explícita de vamos a hacer esto, 80 años o 75 de hechos consumados deberían ser suficientes para asumir una intencionalidad. En cualquier caso, se ha convertido en el tema tabú internacional y es Pero uno de cada vez lo es los... menos, cada vez lo es mucho menos. Hombre, porque ya está llegando a unos límites que son... Ya nadie quiere las imágenes de niños desnutridos muriéndose y que te acusen de inacción, ¿no? Entonces, es la primera vez que ahora los gobiernos occidentales están empezando a decir algo, ¿no? Ya ha protestado el gobierno de UK, ¿no? El gobierno alemán también. Entonces, esto es algo que... pero piensa en ello, ¿no? Hasta ahora era impensable que nadie Sí, protestase. y, Y es por lo que te y eso es digo. una de las pocas cosas en el que el gobierno de España ha sido un poco líder, ¿no? Y ha sido uno de los primeros en condenar ese tipo de acciones, a pesar de que luego es una condena más de boquilla, ¿no? Pero, Ah, pero bueno, pero es importante la posición de Alemania, porque Alemania es uno de los países con más resistencia a condenar al Estado de Israel, claro. precisamente por el historial que tienen ellos y por la culpa con la que conviven, ¿no? Eh, yo creo que Alemania haya hecho el switch ya indica que la cosa ha pasado de unos extremos impensables hace 15 años. Ayer estaba, y ahora igual si quieres aguantamos más en el tema, pero vi un comentario interesante
¿Tú qué opinas de la bomba atómica? ¿Tú crees que realmente fue la salvación y la forma de evitar que nos exterminásemos entre todos y de llegar a la Tercera Guerra Mundial? Porque está el tema de la destrucción mutua garantizada. ¿O crees que no? A ver, es teoría de juegos ahí un poco chunga, ¿no? Porque si no la tienen los americanos, la hubieran conseguido los alemanes o los rusos. Y al final no sabes qué habría sido peor, ¿no? Que, pues, la teoría de juegos dice que la consiguieran los americanos es el resultado menos chungo de todos, ¿no? Porque si consigue la bomba atómica Stalin o si la consigue Hitler, ojo. Y también escuché por ahí la teoría de que Heisenberg, que fue el científico que se quedó investigando la bomba atómica para los nazis, hay una teoría que dicen que es un poco apócrifa y que realmente no es cierta, que lo hizo para ralentizar la investigación y que no lo consiguieran, ¿no? Eh, no sé qué decirte. Al final es como lo de las negociaciones que están habiendo ahora con Mr. Trump y tal. No sabes nunca qué es mejor, si entrar en la guerra y en la escalada o ser el racional. Porque imagínate, si somos los racionales y decimos, esto es un poder destructivo tan inmenso que no merece la pena perseguirlo, ¿qué impide a los otros perseguirlo? Ya, pero desde el punto de vista de que el hecho de que todo el mundo la tenga, ¿no? Y ya no tanto entre la Segunda Guerra Mundial, sino quizá en la Guerra Fría, el hecho de que la tuvieran tanto los americanos como los soviéticos es lo que hizo que no entrase en una guerra abierta el mundo, ¿no? Sí, cuando tienes algo tan determinante y tan destructivo, te piensas más, ¿no? El meterte bajándonos al día a día. Si sabes que te vas a meter en una pelea de 4 empujones y vas a acabar con 4 rasguños, pues a lo mejor te metes. Pero si tienes un luchador de la UFC delante, quizá te lo piensas mejor, ¿no? Porque sabes que te puede matar de una hostia. Pues es un poco lo mismo, pero a gran escala. Lo Yo digo creo, porque oí un comentario, y perdona que te interrumpa, sí, ¿no? sí, Pero me llamó la atención pensando al respecto, ¿no? Y decir, bueno, pues es verdad que la bomba atómica de alguna forma ha logrado que no nos hayamos matado hasta ahora. Pero imagínate que si todos los países tuviesen acceso a armas atómicas, yo creo que dura 10 minutos el planeta. ya, porque la posibilidad de que un loco esté al mando del botón atómico se incrementa, ¿no? Oh, pero en Oriente Medio, ¿tú no crees que se matarían a los 10 minutos? ¿Tú no Porque, crees que Israel tiene bomba atómica, ¿no? bueno, claro. Pues Pero precisamente por eso Israel no ha tenido quizás... O sea, en este caso yo creo que funciona la teoría de juegos, por eso no le han intentado otra vez un asalto del resto de Naciones Unidas, pero si lo tuviese Irán, ¿tú no crees que la zumba ipso facto contra Israel? Pero no sé, porque Israel tiene bomba atómica, pero ha seguido metido en mierdas todo el rato. O sea, no ha parado el conflicto, lo que sí, a lo mejor lo ha reducido, pero el conflicto ha seguido ahí. Ah, No sé, porque es realmente, dominante. O sea, Israel no necesita... su ejército es muy superior a absolutamente todo lo que tiene pero es muy alrededor, superior ¿no? porque se lo permitimos los occidentales. Al final, ¿quién le provee de ese super ejército y la capacidad de hacer lo que le da gana a Estados Unidos? Como decía, como decía Pérez Reverte en una entrevista que le hizo Jordi Wild, eh, el Estado de Israel son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta, ¿no? Porque él decía, claro, al final es una democracia estilo occidental en una zona en la que es todo teocracias y si sueltas un homosexual en Gaza, a ver cuánto dura, ¿no? No sé qué, no sé cuánto. Y era un argumento así un poco de cuñado, ¿no? No, 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 pero esto lo dijo un presidente estadounidense, es que no recuerdo quién, pero rollo, si no existiese Israel habría que inventarlo, ¿no? Y al final tú tienes un aliado con todos los peros que, digamos, te hace el trabajo en la región, ¿no? Igual que se decía siempre que Turquía era el perro de Europa,
Pues esto es un poco parecido, ¿no? Tienes a alguien un agente que desestabiliza a todos estos países que potencialmente pues podrían ser un problema. Pero bueno, volviendo a la bomba atómica. Al final, eh, el desarrollo tecnológico es imparable. Por mucho que, por mucho que legisles, siempre habrá alguien por ahí que va a intentar avanzar. Y de hecho, la bomba atómica no es mala de por sí. Y nos vamos a los guiones de las películas de ciencia ficción, pero es una aplicación absolutamente realista. ¿Eh? ¿Qué pasa si viene un asteroide posiblemente destructivo, rollo dinosaurios, hacia la Tierra y no tenemos Hostia, bombas tío, atómicas? no, Pues no me jodas, para eso lo necesitas. claro, Para eso no, a necesitas ver, una bomba atómica, tío. hombre, necesitas Yo, unas cuantas, unas cuantas, para poder desviar la trayectoria de ese asteroide. ¿Qué otra eso opción es. tienes? Mira, estamos hablando de un evento, ¿no? Potencialmente que acabe con la humanidad, en el cual tienes opciones prácticamente nulas de hacer nada. Y al mismo tiempo tienes opciones prácticamente nulas de que esto pase. Esto no justifica crear un arma de destrucción masiva que sabes que por como es la Pero es que humanidad, es lo un- primero que va a hacer es tirarse al vecino. Pero es que lo que tú llamas un arma, en ese caso sería una herramienta, ¿no? Entonces, Pero nadie lo al ha final. pensado así. O sea, esto no es una... Y tampoco haces una inversión ni una investigación brutal, ¿no? Porque estamos hablando de Sí, un... sí, es un pensamiento a posteriori, ¿eh? No, no, no estoy Claro, diciendo que la bomba atómica se creara para eso. Pero es una herramienta útil en caso de que haya una necesidad de utilizarla. Y el desarrollo de la bomba atómica ha generado, como todos los desarrollos, una serie de tecnologías spin-off que son muy útiles, ¿no? Como la energía nuclear, etcétera, etcétera. Que podríamos haber llegado allí sin pasar por la bomba atómica también, pero, pero yo creo que es inevitable. como tantos. Yo estaba, de hecho, viendo y digo, ¿qué es lo que hace falta para que un país desarrolle tecnología atómica? Porque digo, al final, ¿no? Todos los principios de la física, pues ya los entiendes. Bueno, igual nosotros no, pero alguien que se dedique, ¿no? Y tienes un número de científicos y bueno, que ya han pasado muchos años, ¿no? Ya ha pasado, pues eso, casi un siglo. Y bueno, pues, ¿por qué no hay otros países que ya tienen la bomba atómica? Entonces, digo, ¿cuáles son los grandes filtros, digamos, ¿no? Entonces, los grandes filtros, porque digamos que de todo lo que inicialmente tú piensas, ¿no? Tener una industria, tener una investigación potente, unos científicos, tener la voluntad, tener la capacidad económica de dedicar bla, 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 ¿no? Y esta parte de dinero, pues no se la estás dedicando al resto de la sociedad, ¿vale? Hasta aquí todo normal. Pero claro, dices, ¿por qué la tiene Corea del Norte? Y resulta que Corea del Norte, desde los 60, 70, eran aliados de los rusos y la Unión Soviética en aquel momento. Y ahí ya tuvieron, digamos, un primer boost, ¿no? Y aparte crearon ciertas infraestructuras y ciertas centrales nucleares para hacer pruebas y todo el rollo. Y a partir de aquí fueron creciendo y claro, el país, digamos, que ha ido un poco rollo loco, ¿no? Pues a dedicar todos los recursos a esto y lo han conseguido. Entonces digo, bueno, ¿qué otros países podrían conseguirlo? ¿Y qué otros países tienen esta voluntad? ¿No? El primero que me vino a la mente fue Irán. Entonces, en el caso de Irán, es un caso muy interesante porque, digamos, ellos ya tienen todas las centrifugadoras para enriquecer, en ese caso, el uranio, ¿no? Y lo tienes que enriquecer hasta un 90%, ellos son capaces de enriquecerlo hasta un 60%. ¿En qué Y consiste enriquecer el uranio, por cierto? vale, estos son los isótopos de uranio, que enriquecerlos quiere decir que generas creo que es, no soy testador de oídas, ¿no? Pero es como que generas un gas y lo que tienes que lograr es un grado de pureza. Entonces son unas centrifugadoras que tienen que ir a toda leche, ¿no? Para que, pues no sé, se desprenda el isótopo y entonces el gas que extraigas sea lo más puro posible, porque luego solo tienes que condensar, tiene que ser algo que esté lo mejor distribuido posible. Y esto es lo que forma luego la bomba, ¿no? Lo que es la parte de que se detona y que causa la reacción en cadena.
Pero bueno, esto sí que es una explicación de cuñado 100%, pero van por aquí los tiros. Y esta tecnología ya la tiene de hace tiempo, ¿no? De hecho, cuando hablamos de Stuxnet el otro día y tal, pues lo que estaba hecho era para ralentizar el tema de centrifugación. Em, y de hecho, sorprendentemente, se cree que podría centrifugar y podría ser capaz de conseguir esto al 90% rollo en 2 semanas. O sea, no es que digas estamos a años de esto, sino que lo podrían hacer cuando les dé la gana. El tema es que de aquí a conseguir y construir una ojiva, entonces sí que hay un salto tecnológico, ¿no? Y para construir la ojiva necesitas mucha tecnología, necesitas mucha infraestructura, digamos, de supply chain, ¿no? De cadena de suministros, tienes que tener pues toda una industria alrededor que te permita crear unos componentes muy específicos que son sencillos, ¿no? Que pues aguanten las fuerzas G, que esto cuando lo metas en un misil intercontinental, que detone de tal forma, tienes que hacer pruebas, aparte de que tienes que tener todo el software para hacer los simulacros y todo eso, ¿no? Las pruebas hoy en día están prohibidas, atmosféricas, pero se pueden hacer bajo tierra. Y bueno, aquí sí que está más lejos, ¿no? Y lo que yo me preguntaba es, vale, pues si tienes el combustible, puedes hacer lo que es una bomba sucia, ¿no? Que es meterlo todo, digamos, en un maletín, ¿no? Y explotarlo. Y la definición de bomba sucia es simplemente meter material radioactivo en un explosivo convencional. Y ya está, no tiene más. Y lo que pasa es que, claro, digamos que este material radioactivo luego va a ser muy difícil de eliminar. No quiere decir que vaya a matar inmediatamente a un gran número de personas. No, pero los Eh, cánceres y tal, sí, sí. claro, digamos que es algo que a la larga, pues a lo mejor no se acerca a nadie, ¿no? Y más que nada es el efecto psicológico, ¿no? El efecto de terror que tiene la población. Entonces, bueno, digamos que la diferencia entre Corea del Norte es que ellos empezaron ya hace bastante tiempo y que tienen toda esta infraestructura desarrollada y ya han empezado a hacer pruebas, ya han tirado misiles y todo el rollo. Y el tema de Irán, pues parece que no están tan ahí, ¿no? Están más que sí, que ya tienen la tecnología para conseguir el combustible, pero parece que las armas no, y parece que hay cierta confianza que se tiene, digamos, muchos ojos encima, que en cuanto a cualquier cosa enseguida se puede interceptar, ¿no? Los israelíes, por ejemplo, que lo que hablábamos de la utilidad de un Estado como Israel, ellos no dudan en coger y ir con los F-35 y bombardear lo que haga falta en cuanto detectan cualquier cosa, ¿no? Y ahí están, pues, imagínate los espías del Mossad que habrá ahí, ¿no? Habrá... Sí, sí. Y ya en Stuxnet, ¿no? De hecho, pelaron a un par de científicos que eran los que estaban encabezando todo esto, porque bueno, al final como fue una operación mixta entre Estados Unidos y Israel, bueno, los israelíes fueron más explícitos y se acercaron ahí con una moto, una UCI, y se los cargaron, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Esta es un poco la situación y el por qué Corea del Norte, digamos, está un poco más avanzado que Irán en este caso. Y hay un último factor que a mí también me interesó, y es en el caso de la guerra de Ucrania, Rusia ha utilizado un mogollón de drones iraníes, ¿no? ¿Qué ha obtenido Irán a cambio? Y aquí se puede especular. Ahí venía una pregunta que me estaba surgiendo en la mente. ¿Puede adquirirlas de manera comercial, más que por investigación propia? Existe esa opción, ¿no? Y otra cosa es cómo está ahora mismo la industria rusa, pero tampoco hay motivos para pensar que no está funcionando, ¿no? El otro día, de hecho, querían hacer un lanzamiento de un misil balístico intercontinental y parece que no funcionó. Porque luego el mantenimiento de todo esto es súper costoso. Y bueno, lo que dicen, ¿no? Que, bueno, sí, tiene no sé cuántas armas nucleares, pero a ver cuántas funcionan. Bueno, pues, es que con que funcionen dos ya estamos jodidos, ¿no? Que tampoco, y tampoco la puedes jugar, ¿no? Diciendo que no van a funcionar. En cualquier caso, el tema es que yo creo que Rusia tiene la capacidad, o la ha tenido, no sé si la ha mantenido, pero luego también no olvidemos que hay muchas empresas que siguen. El otro día leí una empresa eslovaca y es que no recuerdo exactamente a qué se dedicaba. No sé si era intercepción de comunicaciones o algo así. Y, y parece que sigue trabajando con Rusia a pesar de todas las sanciones. Lo hace a través de Kazajstán, ¿no? Que es como el caso más fácil de evitarte una sanción, ¿no? Ir a través de un país que sea colega.
Sí. Y aquí nadie dice nada, ¿no? Como que tampoco el primer ministro había elevado quejas y ¿cuántos casos de estos hay, ¿no? La tropa silenciosa rusa, ¿no? La tropa, la flota, que son los que siguen pues paseando y llevando, en este caso, crudo o lo que sea. El otro día, de hecho, también Polonia salieron a interceptar, ¿no? Porque también un barco estaba haciendo maniobras raras por donde están los cables de telecomunicaciones, que de esto hablamos hace 2 meses o 3, y todavía sigue pasando, que siguen habiendo casos de estos de... O sea, ha habido más cortes, ha habido más casos sospechosos, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería decir es que hay empresas que siguen colaborando, ¿no? Y esto a veces parece que depende solo Rusia de sí misma, pero no. También tiene una serie de aliados, ¿no? Yo qué sé, China, a lo mejor también, que está un poco jugando aquí. Bueno, he leído eh, hace nada que China está un poco rompiendo ya lazos con Rusia a nivel guerra Ucrania. No profundicé en el artículo, leí más el titular y un poco en diagonal, pero parece ser que China ya está un poco diciendo, bueno, ya vale, vamos a lo siguiente. China está jugando un rol, yo creo, increíblemente muy listo. O sea, porque están un poco ocupando el espacio de poder que está dejando Estados Unidos, Mm. como siendo el líder razonable a nivel mundial. De hecho, salieron también protestando por la situación de Gaza. Y al mismo tiempo, ellos no quieren dejar de, cuando puedan meter el zarpazo a Taiwán, ¿no? Entonces tampoco, ellos saben que tampoco se pueden oponer así como muy frontalmente, ¿no? Aunque estén intentando poner el rol de tener pues cabeza y demás, porque cuando ellos lo hagan, pues tampoco quieren que nadie les cuestione, ¿no? Y quieren tener buenas relaciones con Rusia en ese sentido, ¿no? Que se les tire encima. Entonces tampoco creo que protestan, pero un poco soft, ¿no? No creo que vayan a hacer nada. Sí, bueno, se ha intensificado un poco el tema Ucrania últimamente, con ataques de drones a saco en Kiev y muertes civiles y los ucranianos atacando tecnología estratégica, ¿no? Plantas de semiconductores, etcétera, etcétera. Y esto parece que no tiene fin. O sea, Pues no. yo creo lo contrario, yo creo que eso ya no me queda mucho. De hecho, hubieron las negociaciones estas de paz, donde iban a hacer un alto el fuego en Turquía y que no se presentó nadie, ¿no? Y duraron 2 horas. Entonces, de hecho, Putin ya le ha dicho a Trump que ellos no tienen de momento las condiciones, ¿no? Para este alto el fuego y que ¿Y ese eso te hace territorio es pensar suyo. que le queda poco? Porque tú crees que Trump va a mandar tropas. ¿Tú crees que alguien va a mandar tropas ahí a contrarrestarle? No, pero Esto es entonces un tú poco... crees que le queda poco en plan capitulación de Ucrania y victoria rusa. Tendrán que llegar a una resolución del conflicto. De hecho, la propuesta de Estados Unidos era que los territorios que ya están conquistados por Rusia se quedasen como tal. Yo creo que se consolidará algo así y fin. Porque, Pero eso no es una concesión al agresor de claro. que hechos consumados y punto. Y Ah, claro. no. O sea, yo no estoy juzgando que yo Sí, sea sí. algo que me mole. Sí, sí, sí. Estoy diciendo Pero que yo esto no creo crees que que... engorilaría a todos los posibles agresores del mundo a decir, oye, pues mira. Porque todo esto sigue también, perdóname que sea pesado, pero esto sigue en los planos de ejecución de Israel, ¿no? A hechos Claro. consumados, ¿no? Todos los territorios que hemos conquistado pues, son nuestros y si hay una solución de dos estados será con las divisiones actuales, ¿no? Eh, O peor aún, ¿no? O o sea, al peor final aún. Gazas eran 3 pueblos ahí separados Entonces, por 100 kilómetros. la historia nos demuestra que esa solución lo único que hace es que el agresor sea todavía peor y siga para adelante. Que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo digo lo que creo, no lo Sí, que sí, quiero. sí. Y de hecho ya están diciendo que los rusos están llevando tropas. No sé si llevando tropas como preparaciones por ahí, por Finlandia y tal. Pero al mismo tiempo los finlandeses nos han mostrado muy preocupados. Quizás es algo que están haciendo siempre los rusos por ahí, no lo sé. Estábamos llegando y también leía un comentario el otro día que era como una unpopular opinion, ¿no? Y era como que ya estamos tan jodidos que a nadie le importa. Y lo estaba pensando y digo, oye, pues igual no te falta razón, ¿no? Como que estamos viviendo el colapso de la sociedad
Y lo que pasa es que estamos ya un poco tonto el último, que disfrutemos lo que podamos y ya está. Y quizás esto es demasiado brindis al sol, ¿no? Incluso puede ser un domingo por la mañana. Pero, pero hasta cierto punto me sentí reflejado, ¿no? Porque al final es todo tan overwhelming, ¿no? Y te sientes tan sin capacidad de hacer nada, ¿no? Y cuando miras a las capas que quizás sí que pudiesen hacer algo, pues tampoco ves ni la voluntad ni la capacidad, bajo mi punto de vista muy personal, de liderazgo definitivo y tal, ¿no? Y ahora mismo es que yo, en estos últimos meses, parece que crecen los enanos, ¿no? Que es una frase muy fea, pero en todas partes y que no hay forma de que esto al final acabe bien. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo no veo un escenario de aquí a 5 años que digas, se solucionó todo muy bien, ¿eh? Al final, qué curioso. Yo lo veo al revés. Esto me hace Que, siempre me ha hecho reflexionar sobre las estructuras de poder, ¿no? Y cómo millones y millones de personas están en las manos de dos o tres pringaos, pringaos en el sentido no literal de la palabra, sino de dos o tres cabrones, que manejan el cotarro y, y tienen el poder porque se lo otorgamos. Y se lo otorgamos por, no sé por qué motivo exactamente, porque al final es una persona, no es que tenga superpoderes, ¿no? Y que si vamos una muchedumbre a cargárnoslo puedan lanzar rayos X y jodernos a todos, ¿no? Entonces es curioso cómo el poder se estructura y cómo se acepta y esa sensación de impotencia que es falsa, pero se convierte en real porque al final se ejecuta, ¿no? No sé. porque yo creo que estamos en una sociedad que se ha logrado algo que no se había logrado hasta ahora en la historia de la humanidad. Y es que tienes una zanahoria delante que te la crees. Digamos que hace 500 años tú sabías que nacías pobre, morías pobre y mira, si te podías ahorrar los, como te venía a pegar una paliza los del castillo, pues guay, ¿no? Pero ahora es como que el sueño americano, ¿no? Y todo el mundo cree, si trabajo, puedo hacerme muy rico y tal, ¿no? Y estás como siempre muy concentrado en una serie de objetivos que no quiere decir Sí, que con la vayas a virgencita que me cumplirlo. quede como estoy, ¿no? No, no, al contrario, que crees que puedes mejorar, ¿no? No, Y la pero sí, sociedad. pero me refiero si intentas protestar y tal, dices, ojo, que puedo perder lo que tengo, ¿no? Y puedo perder todas esas Bueno, oportunidades. es que yo creo que nadie cree que, por una parte, tienes siempre la fe de que vas a conseguir algo mejor. Entonces, siempre estás trabajando en ello, ¿no? Lo del rat race, y estás muy concentrado, pero tú crees que va a ser a mejor. Esa es la clave, el que tú creas. Porque cuando tú lo crees, pues vas a seguir haciéndolo, ¿no? En vez de decir, ¿qué estoy haciendo, no? Si pierdes la esperanza y dices, no, no, vas a ir a peor y tienes la certeza de esto, ¿no? Pues entonces dices, bueno, pues, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Y tengo que cargarme a alguien, ¿no? Pues ahí lo pensará. En cualquier caso, eso es un factor. El otro factor es que yo creo que a nivel social hemos desarrollado unas estructuras que, que son una máquina y que no tienes esperanza de tener efecto. Si antes, pues cogías y le cortabas la cabeza con la guillotina al rey, pasaba algo. Ahora, ¿a quién le cortas la cabeza? Si realmente dices, ¿quién manda aquí? Al final se ha creado un sistema que vive solo, ¿no? Se alimenta solo. Por eso yo creo que cuando los ultramillonarios y tal, pues hablan de hacer sus ciudades, ¿no? Cuando hay gente que ha hecho una isla y dice vamos a hacer aquí una nación, es una forma de escapar de la sociedad y decir vamos a intentar hacer un reset, porque nadie tiene la creencia que puedes hacer un reset desde la misma infraestructura, ¿no? Que se protege a sí misma. Y quizás el caso Y más yendo obvio de en el, todo esto es el de Grecia. Y ya está. Y es porque ellos decían, no, ¿Perdona no, qué? el de Grecia. Grecia en su momento dijo, no queremos el FMI, no queremos que nos concedáis préstamos, vamos a hacer default, vamos a crear nuestra moneda, nos salimos del euro, ¿no? Y bueno, pues todo era democrático y todo era según las leyes con las que todos jugamos.
y no pudieron. O sea, no pudieron, pero no estuvieron ni cerca de todo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he visto que ha llegado más lejos dentro de lo que es los países occidentales, ¿no? Y no ha funcionado ni de coña. Por eso, ¿a quién le cortas la cabeza ahora? A nadie. Volviendo a tu primer punto del por qué las estructuras de poder se mantienen como se mantienen, que es la gente intentando mejorar y creyendo que siempre puede ir a más. ¿En qué punto de toda esta debacle que estamos viendo venir crees que entrará en juego la desesperación de la gente y el decir ya no tengo nada más que perder? ¿Crees que llegaremos a ese punto o será un declive tan suave que nadie se dará cuenta? Lo segundo. Yo creo que la única forma de conseguir algo así es rollo final del Club de la Lucha, cuando se cargan, no sé si recuerdas, pero al final como que se cargan los Sí. servidores donde estaban todos los datos bancarios, ¿no? Yo creo que ahora esto cada vez es peor, ¿no? Porque al final, lo que decíamos, ¿no? La cultura de la dopamina constante y demás está empeorando. Si la inteligencia artificial, mi sospecha es que lo que va a hacer es adaptarse de forma tan increíble a tus gustos que va a ser todavía más difícil que dejes tu móvil, tu portátil, tu lo que sea, que te abstrae de la realidad 100%. Y al final tu dopamina la vas a tener, nunca vas a tener la sensación de que todo va a peor. Mientras tengas la capacidad de sobrevivir, al final yo lo que veo es una habitación un poco Matrix, ¿no? Una habitación ahí con tus gafas de realidad virtual y teniendo las mejores sensaciones que ahora mismo a lo mejor ni tú ni yo podemos tener en la vida real. Pero, y te da el resto igual, ¿no? Mientras Ya. seas Y, capaz de... pero llegados a ese punto, ¿por qué nos iban a mantener las máquinas vivas y iban a depender de nosotros en algún sentido? Y No, pero no son las quizás máquinas, o somos sea, un... yo creo que son estructuras humanas. Todo funciona igual, lo que pasa que para mantener al populacho, ¿no? Digamos, contento y que no se revele, mientras la gente pueda sobrevivir y luego tenga algo que dé un placer máximo, ¿qué más quieres? Entonces tú en ese sentido no eres un tecnopesimista. No es tecnopesimista en el sentido que la tecnología nos va a llevar por el camino malo. Yo creo que nosotros es el ser humano y es las estructuras de gobierno que hemos creado y las estructuras de poder las que van a hacer esto. La tecnología es solo un medio. Yo creo que la tecnología no es ni optimista ni pesimista. Yo soy optimista respecto a la tecnología porque nos permite hacer cosas, o espero, que ahora mismo nos parecen de ciencia ficción y que son increíbles, ¿no? Pues curas para la humanidad, educación, el avanzar en la ciencia con rompiendo barreras que ahora mismo están fuera de nuestro alcance. Todo esto va a ser posible en los próximos años. El tema es para qué vamos a utilizar toda esta tecnología. Pero quizá el argumento tecno-optimista, ¿no? Es quizá esos avances tecnológicos van a hacer que rompamos esas estructuras de poder de alguna manera, quizá no por iniciativa propia, quizá por iniciativa de la inteligencia artificial, ¿no? Pero, pero quizá ese desarrollo tecnológico lleva a romper esa esclavitud de las estructuras de poder actuales. No veo cómo. O sea, yo creo que son dos cosas disociadas. Yo no creo que todos estos avances tecnológicos tengan una influencia real en las estructuras de poder, ¿no? Digamos que todo lo que es la concentración de riqueza durante el último siglo, lo único que ha hecho es crecer de forma exponencial hacia bueno, hacia la gente que ya era o los grupos que ya tenían esta riqueza, ¿no? Lo mismo con el poder. Y cada vez se va mellando más cualquier tipo de contrapoder, cualquier tipo de forma de evitar esta concentración. Y esto sigue avanzando. Y yo no veo que haya una vuelta atrás, ¿no? Al final, ¿qué pasa con ¿No cuando crees hay que puede una haber un serie de breakthrough empresas? que transfiera el poder a la base y, en vez de concentrarlo en las élites? Internet era esto. Yo creo que Internet ha sido lo que más
democratización ha permitido en muchos sentidos. En el sentido de lograr que tú y yo y mucha gente sea capaz de decir lo que piensa, que otra gente la escuche, sin que haya un control férreo por parte de nadie, ¿no? Lo que pasa es que al final las plataformas donde se exhiben, ¿qué es lo que premian? ¿No? Lo que premian es lo que al final, igual todo tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? Ya nos vamos a filosofía pura, ¿no? Pero ¿qué es lo que triunfa? ¿Qué es el tipo de contenido que la gente quiere tener? Y muchas veces son tonterías, ¿no? Son perros, gatos haciendo cosas graciosas. No lo sé. O simplemente creando el conflicto, ¿no? El clickbait, el gritándose unos a otros, el diciendo cosas que no sabías, no sé qué. Y, y aunque Internet ha permitido que todos tengamos voz, las plataformas son las que de alguna forma, por sus políticas, por sus algoritmos, y que a lo mejor es un reflejo de la humanidad, no lo sé, han hecho que este sea el tipo de contenido que triunfe. No estamos yendo hacia una sociedad de filósofos donde ahora hay grandes debates y están surgiendo grupos de poder gracias a que todos hemos sido capaces de mejorar nuestra comunicación, acceder a la información y demás, sino lo contrario, ¿no? A la dopamina y a ver tonterías y ya está. Entonces, esto es un reflejo de la condición humana. Esto es algo hecho por diseño, por las plataformas y tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Internet era el que te ha permitido dar este gran paso. El tema es si la humanidad lo estamos aprovechando o no. Entonces, la tecnología te lo permite. Luego, Al final, por eso, sí, de hecho existe el RSS, ¿no? Que te permitiría desligarte un poco de las plataformas y seguir tú a quien quieras y un poco el Open Internet, ¿no? Del Internet abierto de fuera de las plataformas sería lo ideal, pero lo cómodo y lo accesible es ir a la plataforma de turno y lo estamos diciendo aquí que estamos creando contenido para una de las plataformas, ¿no? Eh, al pero final, al final es por donde todo si nosotros va publicamos este convergiendo. vídeo. Sí. Sí, decía que al final si nosotros publicamos este vídeo en cualquier web anónima que hubiéramos creado, el alcance que tenemos sería casi nulo, ¿no? Porque no existen las herramientas para que la gente encuentre tan fácilmente en el Open Internet como en una plataforma. Claro. Al final, lo que te decía, Bueno, ¿no? y Estructuras de poder. sí. Y cambiando de tema a un tema tangencialmente relacionado. Ahora nuestro amigo Trump ha amenazado a Europa con aranceles del 50%. Yo veo ahí tres posibles enfoques que podría tener Europa. Un poco seguirle el juego y entrar a hacer negociaciones, ¿no? Para reducir esos aranceles. El otro sería imponer aranceles un poco estratégicos en contra, pero sin ir a saco. Y la tercera sería ya una guerra comercial total, ¿no? Y hacer lo que hicieron China y Canadá, que al final parece ser que es lo que les ha funcionado mejor, ¿no? ¿Qué crees que, qué crees que hay que hacer con esta historia? Yo creo que, por una parte, yo creo que realmente Trump no tiene ningún plan. Y no entiendo muy bien a base de qué van esos arreones de decir, ahora me meto con este, ahora me meto con el otro. Porque esta semana, aparte de Europa, Yo creo que también es se iba. porque Europa es muy lenta. Yo creo que es porque Europa es muy lenta y no ha ido corriendo a negociar con ellos, sino que se lo están pensando, están haciendo las cosas a su ritmo y Trump tiene la paciencia y la capacidad de atención de un pez, ¿no? Sí. Y aparte, yo creo que es que, eh, o sea, una parte es no tener estrategia y otra parte es que de alguna forma Europa siempre es la cenicienta. No sé cómo lo está haciendo en estas negociaciones, ¿no? Pero igual que China desde el principio haría una posición clara y firme y al final Trump ha cedido. En este caso Europa, yo no sé cómo lo hace, que mi impresión es que Trump no tiene ningún respeto. Y ahora mismo ha visto que no se puede meter con China, pues bueno, pues va a zarandear un poco a Europa a ver qué pasa. Habrá que ver si Europa se mantiene firme
y tiene capacidad de negociación. Pero es que yo creo que no. Yo por lo que hemos visto del J.D. Vance cuando vino aquí y lo que hemos visto de Trump, es como que tienen muy claro que van a hacer lo que quieran. Y yo creo que ya con el Reino Unido ya anunciaron aquel magnífico deal, ¿no? Que decían este es el primero de muchos y esto es una noticia increíble y que realmente era una basura, pero lo vendieron como que era un gran triunfo, ¿no? Entonces, no sé si va a intentar algo similar y luego también particionar un poco. Habrá que ver cómo evoluciona. Sinceramente, lo está haciendo tan mal que tampoco me preocupa demasiado de que en este caso tenga que hacerlo de forma extraordinaria Europa, con que simplemente se mantenga una posición coherente, seguramente le irá bien, pero esto no es garantía de nada, ¿no? Porque al final estás hablando con alguien que no tiene ninguna estrategia ni ninguna coherencia y no Bueno, sabes cómo al va a final, reaccionar. Trump lo ha dicho claramente. Nosotros no negociamos, nosotros decimos cuál es el trato. Sí, sí. Así que Y se queda realmente tan entrar a ancho. negociar en ese sentido tiene poco realismo, ¿no? Porque, ¿para qué? Lo que no sé qué consecuencias tendrá. Yo creo que estamos entrando en la época del caos, ¿no? Y no sé si también todo esto es una manipulación bursátil simplemente, ¿no? Porque sabes que según que digas sube, según que digas baja, y habrá gente que se estará aquí ultra forrando con todo esto, pero ni veo la estrategia a largo término, ni, ni entiendo realmente qué ventajas tiene nada de esto que está pasando, ¿no? Al final, nuestra hipótesis era que todo esto era para que bajara el bono americano, ¿no? Pues si al final baja todo, ¿no? Pues también bajará el bono americano, ¿no? Pero esto yo creo que es muy artificial, porque al final todo es un poco lo mismo. Si baja la economía y baja el bono, pero te quedas igual, ¿no? Tienes que trabajar lo mismo porcentualmente para conseguir pagar tus deudas. Y el número no te debería asustar tanto, significa que hay inflación y ya está. Entonces, de hecho, ahora mismo el bono está otra vez a tope. Ya la gente no ha comprado el discurso. Es que yo no entiendo nada a nivel de qué está pasando. Este debería ser el resumen de nuestro podcast. No entiendo nada, pero hablemos de ello. El otro día leía, decían, alguien por ahí decía, bueno, por lo menos en el casino te dan bebidas. Porque dices, ahora mismo el mercado, Y bebida gratis, además. claro, dice, el mercado es lo mismo, pero es bebida gratis. Es un casino. Me acuerdo la primera vez que me senté en la ruleta en Las Vegas, cuando fui hace ya 25 años. Eh, Llegó la camarera de turno y nos dice, ¿qué queréis? Y yo, nada, nada. Y mi colega me pegó con el codo ahí, que es gratis, tío. ¿Y gratis? Ponme una Coca-Cola. Ah, arruinando ahí el casino, ¿eh? Y que bueno, que gané. Sí, sí, que me tocó mi número en la ruleta. Pero claro, si Eh, pones $1, pues ganas 36. Entonces, sí, sí. yo tuve una experiencia No sé. curiosa. Cuando estuve en Las Vegas, A ver. dije, bueno, no voy a jugar hasta el último día. Digo, para no entrar en una espiral, porque yo nunca había jugado. Y digo, y voy a jugar solo con lo que tenga en el bolsillo en este momento. En aquella época, pues todavía se usaba más o menos los El billetes, ¿no? cash. Sí. Toda que me meto la mano en el bolsillo tenía $13. Y digo, bueno, pues $13, que está bien. Y empecé a jugar ahí. Total, que al final de la noche tenía como 65 o 70. No está mal. Y, y vienen mis colegas y me dicen, oye, que nosotros nos vamos, que estamos petados ya. Digo, ah, vale, pues espérate. Y lo meto todo a un número. Y digo, bueno, si me toca, pues guay, y si no. Y lo perdí todo. Y, y me fui con mis colegas. Y lo que noté es que mis colegas me estaban diciendo, no, pero yo estaba jugando y ya vi un poco cuál es el truco. Porque lo que tienes que hacer es tal y cuando apuestas no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y claro, eran teorías de mierda que yo le dije, lo que dices no tiene ningún sentido porque cada tirada es independiente, ¿no? Sí. Y claro, pero lo que entendí allí es que esa es la sensación con la que sales. El, hostia, ¿y si hubiera apostado aquí, no? Como si tú Sí. tuvieses absoluta... Y yo al siguiente día cogía mi vuelo por la tarde y me levanté y, bueno, estaba en el hotel, me fui a comer. Y claro, es que en el hotel tienes
es un casino. Sí, es Y en casino por cualquier todos sitio. lados. Claro. ¿Y te quieres creer? Yo tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no jugar otra vez. Porque Sí, esta sí. sensación de, hostia, claro, es que ahora lo he pillado, es fortísima. Y a mí me costó un Mm. montón de fuerza de voluntad de no ir a jugar otra vez, a pesar que yo entendía que no tenía ningún puto sentido. Yo creo que tuve suerte cuando llegué a Las Vegas porque tuve el póster de jugadores anónimos en la vida real que me lo encontré al llegar al casino. Porque llegamos por la tarde, ¿no? Entonces fuimos al hotel a dejar maletas, a ducharnos, cenar un poquito y luego salir a dar una vuelta por el strip, ¿no? Y ver un poco los grandes casinos y tal. Entonces ese era el plan de la primera noche. Cuando llegamos, entramos al hotel, era un hotel de segunda, evidentemente, pero con su propio casino, como todos, y vemos a una señora mayor, ¿sabes? La típica camarera de diner americano, que seguramente se llama Doris, y, y estaba allí con su cigarro en la boca, su vasito de monedas, en una tragaperras echando allí, tiquín, a las, no sé, serían las 7:30, 8 de la tarde, ¿no? Entonces, nos duchamos, bajamos, evidentemente, en una hora después la señora sigue ahí, nos vamos a cenar, damos una vuelta, me meto un refresco de estos rosas de una ¿Qué cadena pasa? No. americana que no había visto en mi vida, pero que parece que era súper famosa, Wendy's o algo así, ¿no? Seguimos dando vueltas y tal, y a las 4 de la mañana volvemos al hotel y la señora seguía ahí con un cigarro en la boca, echando monedas en la misma tragaperras. Y eso fue en plan, hostia, esto es Las Vegas, esta es la realidad de Las Vegas, ¿no? Entonces ahí fue ya un shock inicial que ya cambió la visión que podía tener del juego en general, ¿no? Ya venía prevenido, ¿no? Pero eso fue como la confirmación de no, ni se te ocurra. Entonces al Ah, final me pero senté, es me senté en curioso, la ¿eh? ruleta, puse $1, me senté en la mesa de blackjack, me fui por vergüenza porque no sabía jugar y la gente me miraba con impaciencia y, y ya está. Por hacer el paripé de he jugado en Las Vegas, ¿no? Ya está. Pero que es curioso lo fortísimo que es el impulso, ¿eh? Y claro, yo ahora entiendo el problemón de toda la gente que se adicta a esto. Y la explosión que ha habido en los últimos años, ¿no? De todos los garitos estos, claro, con el rollo Sí. de hacerlo online, te has pasado la ley por... Que no sé si está mejor regulado o peor regulado. Que... No, pero hay casas de apuestas de estas 24 horas llenas de máquinas y de chavales en la puerta con el móvil y fumando porque ya no les queda un duro, pero no se pueden ir a casa. Pues en todos lados, en todas las ciudades y en todas las esquinas. Sí, Un es un problema poco chungo, ¿eh? en la línea de la decadencia que estamos siguiendo a nivel geopolítico, pero en el día a día, ¿no? También. Bueno, es que la decadencia va en todos los frentes, no es solo a nivel geopolítico, también es a nivel social y lo que decíamos de cada vez los estados pues siendo más opresores y tal, ¿no? Lo de Estados Unidos, ¿viste el tío este de Newark, el alcalde que lo fueron a buscar los del ICE, ahí se lo llevaron a empujones, ¿no? Ya mogollón de episodios de estos. El otro día leí que habían estado deportando pues no sé en qué condiciones, ni si eran inmigrantes legales, ni idea, ¿no? Porque ya no sabes, porque no hay juicio, y los metes en el avión, a Sudán del Sur. Que dices, claro, tío, y que a ver a saber quién va en el avión ese, ¿no? Igual tu país no te acepta porque es Venezuela y después, venga, te vas a Sudán del Sur y te aterrizas ahí, tío, ¿y qué pasa contigo? Qué Está locura. el tema. No valemos nada, o sea, al final salía también una señora que vi muy random y volviendo otra vez al tema de Palestina. Y es que no recuerdo de qué país era. Yo creo que era norteamericana. Y no sé si incluso había estado en el gobierno o algo así. Y había ido como a ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Era parte de una delegación. Que por cierto, esta semana viste que la delegación de Europa les empezaron a pegar tiros.
los No, soldados no, no me he israelíes. enterado. ¿No lo viste? Bueno, No. dispararon como al aire, creo, de una delegación de europeos ahí, y no sé si también de Reino Unido, y estaban ahí los soldados israelíes, en plan, ¿qué haces aquí? Empezaron a disparar al aire, ¿no? Pero, ¿qué dices, tío? Una delegación oficial, ¿no? Sí, sí. Pues esta señora igual había, y se pasó, no sé si 2 meses ahí, y entonces contaba un poco todas sus situaciones, y ella era una defensora del tema, ¿no? Y igual, que cuando estaba allí, tuvo varias situaciones, no solo de ver cómo petaban a gente, de que se acerca uno allí y lo fríen a tiros, sino que ella, en más de una ocasión, pensó que le iba a pasar lo mismo. Mm. Y dice, bueno, es que mi país no va a hacer nada por mí, ¿no? Si aquí me peta, ¿sabes? Y es lo poco que valen nuestras vidas, ¿no? Incluso una persona que viene como un poco diplomático y tal. No sé si el otro día eran unos periodistas, no sé si eran periodistas o si eran médicos o algo. Y también se los cargaron y los enterraron ahí al lado de la carretera, pero con los coches y todo, ¿no? Como aquí no ha pasado nada. Así que te dice lo poco que valemos como seres humanos, ¿no? Y lo poco que va a hacer nadie por ti. Yo, si alguna vez me puse, yo cuando he a Estados Unidos, ¿no? Digo, si me deportan a El Salvador o algo, digo, ¿quién va a mover un dedo por mí? Sí, Yo sí, creo sí, que, no. Al final, si no eres alguien importante, no, no claro, tienes nada que hacer. sí. Bueno, nos quedan 3 minutos para llegar a la hora, así que vamos a ir cerrando la historia de esta semana. A ver si la semana que viene podemos tener invitado, que hemos tenido un par de Ah, cambios. esas cosas Eh, pasan, pero bueno, la verdad que estoy muy contento con el tema de invitados. Gente interesante y que tenemos ahí en cola. Y bueno, a veces sí, que cambios de última hora, ¿no? Tampoco somos como el Saturday Live Night nosotros. Es normal, ¿no? Que, sí, sí. que pasen estas cosas. Pero bueno, recomendaciones. ¿Hay algo que quieras recomendar esta semana? Todavía me estoy leyendo el de la vegetariana. Yo me, Pero, me leí el fragmento gratis de Amazon y no lo compré porque dije, tengo otros libros en cola. Pero me leí el trozo libre y estoy viendo por qué engancha. da igual, como pase por tu casa te lo llevo, que ya me lo habré acabado. Pero hay un libro que no sé si recomendarlo, pero me gustaría mencionarlo porque no lo he leído. Pero lo leí en uno de los comentarios cuando estaban hablando de que todo se va al carajo y que se llama rollo como Machine Stop, ¿no? Como que se para la máquina. Y me gustaría simplemente indagar qué tal, ¿no? Porque, claro, la idea me seduce, el pensar, ¿no? Lo que decíamos de que todo al final es como una gran máquina donde tienes poca capacidad de hacer nada. Y, bueno, simplemente mencionarlo porque me llamó la atención. Bueno, Y ya está. Hasta aquí mis recomendaciones lamentables. yo te voy a recomendar una serie que me pareció a priori eh, estúpida, pero tiene... para pasar el rato está bien. Se llama Snowpiercer. Está en Netflix y la premisa es el mundo se ha ido a la mierda por el cambio climático y se ha congelado completamente. Hay temperaturas de bajo 100 grados bajo cero en todo el mundo y el mundo y la humanidad se ha salvado porque hay alguien que ha creado un tren que, que corre por el mundo dando vueltas sin parar y mantiene a la humanidad viva y hay separación de clases y hay gente que se coló en el tren y intríngulis políticos y tal. Y al final es un... Tiene la profundidad que tiene Heidi a nivel de indagar en esos temas políticos y filosóficos y tal, pero es entretenida y bueno, para pasar el rato y ver el fin del mundo desde un punto de vista un poco absurdo, no está mal. ¿Sabes lo que me mola a mí para pasar el rato, tío? Hay un canal que es un canal de YouTube que de hecho es una empresa que se dedica a dar... tiene una app, creo,
para aprender a tocar la batería. Y se llama Brumeo. Drumeo. Sí. Sí, sí. He Es, visto es, varios. Drumeo, ¿no? O algo así sería en Sí, inglés, no sé. Y a mí me mola un montón, ¿no? Porque el concepto está muy guay. Invitan a un baterista y le dicen, mira, te vamos a poner una canción de un grupo que no has oído nunca, o a lo mejor sí, ¿no? Pero que no sabes tocar. Y entonces tiene que escucharla, aprender a tocarla, ¿no? A sí. mí me moló la primera porque está el Mike Portnoy de Dream Theater tocando la de Newma, de Tool, que es una canción de estas súper difíciles, ¿no? Hay Sí, como todos los ritmos que no tiene ningún desacompasados. patrón y tal. Sí, sí. Entonces, ahí es donde me enganché y digo, hostia, esto está guay, ¿no? Pero el otro día estaba escuchando, es que no recuerdo el nombre de la chica, pero le puse una de Rage Against the Machine. Y dice, sí, sí, no la he escuchado nunca. Y digo, me cago en la hostia, tío. Qué viejos somos, ¿no? Porque son canciones que es imposible que no hayas escuchado si estás un poco y te mola el tema, yo qué sé, el rock, heavy, lo que sea, ¿no? Es imposible, ¿no? Y digo, ¿has escuchado Killing in the Name? Todo el mundo va a decir, por supuesto, ¿no? Y digo, no, no lo he escuchado. Y lo hizo muy bien, pero me rompió un poco, ¿no? Digo, hostia. Pues somos Claro, ya mayores es ya. otra generación, ¿no? Esta Sí, sí. gente, ¿qué es lo que ha escuchado así de Yo pequeños, me, ¿no? yo me he dado cuenta muchas veces cuando hablando con alguien te dicen, wow, pero si esa canción es súper vieja. Y tú pensando, pero si solo tiene 10 años. Claro, Y claro, ahí está la diferencia de la percepción temporal de un señor de 50 y un chaval de 20, ¿no? claro, lo que escuchabas cuando tú eras adolescente, ¿no? Pues tienes muy marcado, así eso escuchaba cuando tenía 13 años, y ya con 20 es como, bueno, claro, esto es viejísimo, ¿no? Tú no. Claro. Tú a lo mejor dices, esta canción está guapa, a ver si escucho este grupo, y cuando escuchas este grupo han pasado 10 años, ya no existe. Sí, O sí, sea, sí, sí. Pues bueno, así estamos, con la degeneración de la sociedad y la degeneración también humana, ¿no? Que nos vamos muriendo poco a poco y no nos damos cuenta. joder, tío. Eh, Y con esta nota optimista, es lo que te voy a decir, ¿no? Acabamos aquí con una nota. pero lo hacemos con una sonrisa. Y como dicen los que entienden de biotecnología, si sobrevivimos los próximos 10 años, a lo mejor no somos tan viejos y vivimos unos cuantos más. Así que vamos a quedarnos con ese progreso tecnológico para la salud. Léete Y el libro ese del. ¿Cómo se llama el tío este sueco que eres el TEG? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero sabes el libro este que te digo, el de Our Mathematical Universe, que te. que- lo tengo ahí para leerlo empecé por el segundo capítulo, pero como está en libro físico me cuesta. Voy a tener que comprarlo en Kindle para poder No, te lo gozarlo. decía porque hay una teoría de que no te vas a morir nunca. Entonces, bueno, igual la podemos discutir en algún momento. Pero esa, Eh, esa es la misma conversación que tuvimos hace 25 años en el Viena. claro, al final tenemos que acabar un poco así, ¿no? Acabaremos el podcast con un episodio a lo grande volviendo a esto. Vi un par de libros muy chulos ya y con esto sí que acabamos, pero estaba el otro día esperando y me fui a la casa del libro, estaba mi mujer, y tenían un libro que se llama Mathematics con Ujú. PH, que es como un libro ilustrado ahí súper gordo, que es lo que siempre había querido que tener yo, como un tipler, pero de matemáticas, ¿no? Y explicar un poco la historia. Pero no me Hostia, qué gustó mucho. curioso. Hace 2 días estaba pensando yo en el Tipler, tío. ¿Ah, sí? Sí, Claro, sí. el Tipler yo creo que es un libro perfecto, ¿no? Y bueno, pero este es de matemáticas, lo que pasa que es un formato muy grande, es como una enciclopedia estas así gordas que se me hace muy incómodo para mirar, ¿no? Pero también hay otro ¿sabes quién es el Roger Penrose? Este es el Sí. tío, vale, pues, que escribió el traje nuevo del emperador, ¿no? Y ha sacado otro ya que el hombre está ya en las últimas, por desgracia, ¿no? Y es como todo el conocimiento humano, ¿no? En cuanto a física, matemáticas, en un libro de 1300 páginas, que encima te humilla porque tiene como caras según qué demostraciones y te pone, esta No es me fácil, dijiste que esta es era fácil difícil. o difícil. Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, este puede estar bien, pero mm, ¿Cómo se titula el libro? intimida. No sé, cuando veas un libro de 1300 páginas del Roger Penrose, sabes qué es, pero Lo no buscaré, lo recuerdo. buscaré. Lo ojé Pues nada, ahí, pero tío, me intimidó. que nos alargamos y podemos estar aquí hasta la semana que viene, dando, taladrando sin parar.
Nada nos separa. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, como dice mi madre. Y nada, como siempre, un placer y hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. Trompetti y Antonienko al timón. Que zarpe este barco de colegas. La excusa imperfecta, la conexión. El podcast que escuchan los estrategas. De política y fricadas, la actualidad. De libros, música y hermandad. Con amigos a bordo sin parar. Este barco no se puede hundir jamás. La excusa imperfecta a navegar en un mar de ideas taladrando sin parar. Con riffs incendiarios y voces de metal. La excusa imperfecta es la que valdrá.